grandes personalidades de todo tipo o ciudadanos anónimos que llegan a un punto en el que realmente no encuentran ninguna puerta de esperanza. Y lo que intentamos decir es que, por muy mal que estés, hasta que la cuestión no sea inevitable, hay que tener esa puerta de esperanza. Chema Forte es periodista y corresponsal de profesión. Viajó por todo el mundo contando lo que pasaba para medios internacionales. Un día su cuerpo, que lo llevaba de acá para allá, lo obligó a detenerse. Después de varios años de tratamiento, fue trasplantado y ese parate lo llevó a escribir un libro que es la excusa de esta charla. ¿Qué nos pasa cuando la muerte está a la orden del día? ¿Cómo es vivir con un órgano de alguien más? ¿Qué le pasa a las personas que tienen enfermedades sin retorno? De eso y muchos otros temas hablamos en este capítulo. Bienvenidos. Bueno, Chema, primero gracias por A ti. aceptar esta charla. Me urge, en tu libro nada urge, a mí sí me urge charlar con vos. Y voy a arrancar muy fuerte porque hay algo que me emana este libro que tiene que ver con esto de lo que se ha hablado muchas veces y mucho acerca de esa unión entre la vida y la muerte, ese momento en el que estás de un lado y del otro, o ese momento en el que te das cuenta que sos finito y se puede disparar tu cabeza y tus emociones para cualquier lado. Yo quiero saber si tuviste, si tenés, si registraste de cualquier manera alguna conexión espiritual, ya vamos a repasar bien tu historia, cuando llegaste a ese punto. Supongo que sí. No me lo he planteado como lo estás haciendo en este momento, pero supongo que sí, porque tomar conciencia de la finitud de la vida, de lo fácil que es pasar a la nada, o cada uno a lo que crea, pero abandonas este mundo en la forma en la que tú te reconoces, y es muy fácil, es un segundo, y puede ser de manera incluso no consciente, ¿no? Hay personas que entran en coma y fallecen sin tener ningún conocimiento, o si tienen una enfermedad como el Alzheimer o la demencia senil, en fin. Hay un montón de circunstancias en las que dejamos de ser nosotros, incluso aunque no hayamos fallecido. Y una enfermedad como la que me tocó pasar tiene muchos momentos en donde sí, probablemente te aferras a lo espiritual para poder continuar, porque también en el libro hay mucho de suicidio de muchas personas a lo largo de la historia, grandes personalidades de todo tipo o ciudadanos anónimos que llegan a un punto en el que realmente no encuentran ninguna puerta de esperanza. Y lo que intentamos decir es que, por muy mal que estés, hasta que la cuestión no sea inevitable, hay que tener esa puerta de esperanza. ¿Eso es interno? Sí, es interno, claro, porque también se te pasa por la cabeza no conectarte en la máquina un par de días, que es suficiente para pasar a otro estado, pasas al estado gaseoso, pero llega la hora de conexión y algo te dice, bueno, pues porque tienes hijos, porque tienes un proyecto, porque tienes un amor o varios amores, o porque tienes la conciencia que te dice que tu obligación es conectarte a la máquina para limpiar tu sangre durante unas horas, y durante esas horas te aseguro que nada urge. Nada urge. Quiero que nos repases un poquito, no hace falta el detalle, solamente para entender cómo fue tu propio proceso físico en el que llegaste hasta un trasplante. Yo me imagino que tener un órgano de un otro debe ser algo especial, quiero hablar también de eso, pero ¿cómo llegaste al trasplante? ¿Cómo fue el caminito de la degradación de tus propios órganos? Pues con muchas urgencias, mucho estrés, mucho trabajo, poco sueño, mala alimentación, muchos viajes en donde se trabajan muchas horas, cambios horarios, cambios de clima. No solamente cambias de horario, también cambias del verano al invierno en unas horas y te pones a trabajar como si no pasara nada, pero sí que está pasando. Y con la acumulación de todas esas cosas, pues llegas a un punto en el que te dicen que algo de tus órganos se está deteriorando. Puede ser por un cáncer, o puede ser por una infección, o puede ser la próstata, en fin. En mi caso fueron los riñones,
y fueron dejando de funcionar y es un proceso irreversible, no hay cómo parar cuando los riñones entran en una... se van secando, es una Se degradan a sí nefritis mismos. que se van... Sí, porque todo lo que tomamos nosotros tiene multitud de venenos, Claro. desde el azúcar, la sal, el potasio, el hierro. Entonces hay unas cosas que se van al cielo, otras que se van al infierno, y en esa descompensación, falta de hidratación muchas veces, pues los riñones se van deteriorando y llegas a un proceso que es la prediálisis, en donde ya te empiezan a preparar también psicológicamente para la diálisis, y la diálisis pues hay dos posibilidades, una que vas al hospital 3 veces en semana y te conectas 4 o 5 horas, cada uno lo que necesite, o la peritoneal, que te la puedes hacer tú en casa, pero esa es diaria, y entonces te obliga a todas las noches, todas las mañanas o todas las tardes, cuando tú elijas el horario, pero normalmente la gente lo hemos hecho de noche, y entonces hay una hora en la que te tienes que poner en la máquina, te preparas tú todos los insumos, te pinchas y ya está, y a las 4, 5, 6 horas, lo que necesites cada día, te desconectas de la máquina y a dormir, y así todos los días. ¿Qué le pasa a un Chema que, siendo periodista y siendo una persona tan libre, esto que vos decís, que viajo por todo el mundo, conocí un montón de personas, ya vamos a repasar porque tenés un par de perlitas muy, muy entretenidas y algunas muy profundas también, obviamente, hacer de esa libertad, hacer a alguien, lo digo en estos términos, no sé si lo viviste así, preso de una enfermedad crónica, ¿lo sentiste así? Sí, claro. De que suene el teléfono y emprendas un viaje a donde sea, a donde surja, o Sydney, Singapur, Japón, el Polo Norte o Buenos Aires, donde haya una noticia y considere el medio que uno puede ser útil. Entonces, yo me acuerdo de Mario Pereira cuando tuvo el accidente Lady Di, que me llamó esa mañana y 3 o 4 horas después estaba cubriendo el accidente Lady Di, cuando yo, en fin, no tenía mucha idea de qué contar, claro, pero había que ir y fui. Y como ese ejemplo puedo dar muchísimos. Bueno, pasar de ese modo de vivir a todos los días estar en casa, tampoco el cuerpo responde, porque te vas deteriorando de manera muy acelerada. Perdí mucho peso, el ánimo se viene bastante abajo. Puedes suponer que si no puedo trabajar tampoco puedo hacer muchas cosas, incluyendo ir al teatro, ir al cine, ir a conciertos, pues, y luego llegó la pandemia y me tuve que preparar para el trasplante en plena pandemia, que por el otro lado vino, vamos a decir, vino bien. Para calmarnos todos. Para calmarnos todos y para que la lista infinita que tenía por delante pues se fuese achicando, porque muchos de las personas que hacían diálisis en pandemia renunciaron al trasplante. Entonces, los que estábamos más retrasados... ¿Por qué morían? No, porque decían que no. ¿Eran pacientes de riesgo en pandemia, sí, no? Sí, era paciente de riesgo. Y la cuestión, Mili, es que cuando en esa situación, si tú eres paciente de riesgo y estás pegado a una máquina, pero la máquina te mantiene vivo, cuando te llaman para que arriesgues con un trasplante, muchas personas dijeron que no, muchas, porque preferían seguir, bueno, estoy mal, pero voy a la máquina y sigo vivo. Yo sé que sigo vivo. Y sigo vivo. Claro. Entonces, cuando me llamaron del hospital, yo dije, sí, yo voy. Bueno, pero ¿te lo piensas? No me lo voy a pensar. Entonces, para que se den una idea, la otra persona que recibió el otro riñón es Antonia, que en ese momento tenía 80 años. Y ella estaba en la lista muy atrás. Claro, por edad. Por edad. Obvio. Pero le ofrecieron el riñón y ella dijo que sí. Y bueno, yo estaba hecho papilla en mi cama y en la habitación de enfrente, Antonia, al tercer o cuarto día la vi levantarse, pasear por el pasillo y marcharse a su casa. Así que... Es que le das un número. Sí, y además las mujeres sois especialmente fuertes. Sí. Absolutamente. En la situación de diálisis me meto en uno de los capítulos que has contado y que me parece interesante. Tenías al lado a alguien
bastante reconocido a nivel mundial, pero sobre todo muy amado por su arte, que era milanés. Sí. Y él murió y vos te quedaste vivo. Yo quiero Sí. saber primero si hubo algún tipo de charla No. o de... No. No. No suceden esas cosas. ¿O sí? Deberían haber sucedido si no hubiésemos estado tan en fase terminal. Entonces, realmente pierdes el interés. No sé si perdí el interés, pero no perdí las ganas de llegar a tener algo de relación en esa fase de enfermedad con alguien al que he admirado tantas veces como era Pablo Milanés, ¿no? Y él tenía el riñón de su esposa española. Y la verdad es que se notaba un amor muy profundo, mutuo entre ambos, del que yo era un humilde testigo, y fue una pena porque sí, a ver, en esas circunstancias lo normal es morir, sí. Sí, porque además Milanés tenía enfermedades asociadas como la diabetes y tal, entonces es duro decirlo, pero es que hemos nacido con fecha de caducidad, entonces la cuestión está en que hasta que no llegue ese momento hay que intentar estar lo mejor posible, llevarnos bien Eso te con quiero todos. preguntar, porque ¿por qué vos sí seguiste vivo? Digo, más allá, ¿pensás que es el azar de la vida? ¿Pensás que hay algo en vos, como esta mujer que me decías de 80 años que los 3 días se levantó? ¿Hay algo de la personalidad, de la búsqueda, del entorno? ¿A qué lo asocias? Pues a que he llevado una vida muy dispersa, con muchos viajes, con mucho trabajo, desde muy joven, pero no he fumado, no he tomado alcohol, he comido siempre bastante sano, en sitios realmente donde es difícil conseguir buena comida, pues he intentado comer verdura o comer cosas... Claro. Difícilmente tomo agua de la canilla, en donde esté. Entonces son algunas pequeñas cosas que cuando cumples muchos años y te llega la enfermedad, pues tienes alguna chance de no pasar al otro barrio. El caso más claro es de un periodista que tenemos la misma edad, que hemos hecho una carrera profesional casi igual, que tenemos hijos de la misma edad, pero yo no he fumado y él sí fumaba. Y por eso hoy, lamentablemente, Jorge Lanata no está hablando contigo de su trasplante. Y nunca dejó de fumar. Nunca dejó de fumar. Cuando te hacen el trasplante, te dicen, a partir de ahora vas a poder hacer algunas cosas que no hacías. La que no puedes hacer es fumar. Ahí se debe juntar esto que decías antes. Se me iban las ganas, no tenía... Yo lo vinculo desde una mirada de no haberlo pasado, digamos, pero si pudiese empatizar lo máximo posible con vos, en esta mirada de, che, ya no vale la pena, como tirar la toalla, ¿viste? Sí. Como acercarse más a la muerte, abrazarse a la muerte y decir, dale, vamos. Sí. Y siento que en estas personalidades como tan cerca al tánatos, tan poco amorosas con el eros, pasa eso. ¿Vos sentiste que hubo un momento en que te tironeaba ahí o no? Sí, porque además hay circunstancias desde las emociones, los sentimientos y el amor. Claro. Y para qué no decirlo, y el sexo. Obvio. O sea, uno está acostumbrado a llevar una vida muy completa. Claro, te limita completamente. Entonces, lo otro. Vamos a ver, tampoco estás muerto, sigues estando vivo. Y hay algunos momentos en los que, a pesar de todo, estás bien. Pues porque tus hijos han tenido una buena noticia, porque has conocido a una persona nueva, o porque vas al hospital y la enfermera que te toca es simpática, amorosa, y tú dices, ah, pues mira qué bien. Y es algo que te pone contento. Pero sabes que jamás en la vida le vas a poder ni siquiera decir, vamos a cenar esta noche. No, porque a la hora de la cena voy a estar conectado a la máquina. Y porque además me va a decir que no. Porque está siendo amable conmigo porque soy un paciente, no porque yo le guste. Bueno, le podés gustar igual. Pero es más difícil. Sí. Quiero decir, te vas limitando y entonces hay pocos refugios en donde estar. Y uno de los refugios pues es escribir, en mi caso. Y escribiste un libro que se llama Nada Urge, que me parece interesantísimo porque me imagino que cuando vos tenés una enfermedad crónica, donde a determinado momento del día, como decís vos, todo se termina, ahí nada urge. No, imagínate que estás con un problema. Todos tenemos problemas. Sí.
Pero no además desmerecemos ninguno. no vamos a desmerecer ninguno, ni los económicos, ni los Nada. sentimentales, ni los laborales, ninguno. Todos, cada uno tiene su problema. La cuestión está en que imagine, que nos esté escuchando, que además de sus problemas cotidianos, a determinada hora de determinado día tiene que irse a dar una sesión de quimioterapia. ¿Eh? Un cáncer de mama, un cáncer de colon, lo que fuere. El interés que tienes que centrar, que tienes que poner en que esa sesión de quimio o de radio o lo que fuere salga bien, quita todo lo demás. Porque es eso o la nada. Claro. Entonces, la desaparición. es que desapareces. Y uno se mete en la cama a la noche y piensa, ¿cuánto me queda? ¿Lo pensabas todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Eso no es agotador en un punto? Es tremendamente agotador. Energéticamente debe ser una Sí. lucha demasiado pesada. Sí, y por eso se entiende cuando hay personas que bajan los brazos, se entiende. No lo defiendo, defiendo exactamente lo contrario y por eso hablo de esto. Porque sé que hay personas que están agotadas. Y desde, bueno, la posición que tenemos de cierto privilegio de los medios de comunicación, de la radio, de la tele, del libro, del podcast, poder comunicar sigue un poquito más. Sí. Piensa en las personas que te quieren y las que te necesitan. ¿Dónde está el anclaje? Eso te quería preguntar. Sí, pues no yo es algo creo- abstracto como una esperanza, es algo concreto como un hijo Sí, o una sí, pareja. sí, una pareja, un hijo. Bueno, dijo Albert Einstein que no hagamos ningún proyecto que dependa de una sola persona. Y eso me lo he ido aplicando a lo largo y ancho de mi vida. No debe de ser solo una persona, es las personas. Okay. Las personas a las que queremos, la sociedad en donde vivimos, el mundo que tenemos, ¿no? El otro día creo que contigo hablamos de eso, de la diferencia del mundo, de lo limpio, del amor, de la empatía y lo inmundo, que Lo no limpio. es todo lo contrario. ¿Y en dónde preferimos estar? ¿En lo inmundo o en el mundo? Bueno, cuidemos el mundo. Y ese es el anclaje. ¿No? Hay un viejo cuento que dice que había una religiosa muy mayor, casi centenaria, y estaba muy enferma y le van a dar la extrema unción y le dice el cura, hermana, no se preocupe que va a pasar a un mundo mejor. Y le dijo la monja, bueno, pero todavía no. dame un rato. Todavía no. Sí, sí. Ese todavía no es lo que te Sí, enciende. es eso. Acá estaba leyendo, bueno, me encanta porque tu libro te va acompañando, uno dice, che, cada vez está peor, dolencia, convalecencia, como... Sí. Pero en realidad es muy esperanzador. Lo intento, lo hemos Claro. intentado. Dice, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Sí. Obviamente que hay una subjetividad, pero yo quiero preguntarte a vos, ¿cómo te percibías vos cuando el Chema era un periodista libre, cuando el Chema supo de su enfermedad, cuando el Chema llegó a este límite de estar pensando todos los días en vez de seguir viviendo o no, y el Chema de hoy? Si te autopercibiste, si tu vínculo con vos cambió, si fue siempre el mismo. No, claro que he cambiado, porque la enfermedad nos cambia a todos, algunos para bien, espero, y a otros para mal, porque se convierten en personas muy, muy cerradas, muy poco comunicativas, muy poco cariñosas. Yo propongo lo contrario, lo que propongo precisamente es que si pasas por un periodo de enfermedad salgas reforzado, que no intentes ser como eras antes, lo que fueses antes ya pasó, ahora eres un convaleciente pero sano. Las personas que han superado el cáncer, las que han pasado por una ACV, las personas que han tenido una ceguera, un accidente de tránsito muy grave, en fin, el abanico de posibilidades para estar mal es muy grande. Entonces, haya pasado lo que haya pasado, no intentemos ser como éramos antes, sino que tenemos que ser como somos ahora. Yo llevo el riñón de una señora que tenía 70 años cuando falleció, y hay que prepararse mucho para saber que estoy vivo y que tengo una vida mejor gracias a la generosidad de esa mujer y de la familia de esa mujer. Y por eso también es muy importante que cuando
llegamos al punto de perder a un ser querido, que lamentablemente eso nos ocurre, si está en nuestra mano, porque científicamente, médicamente se puede hacer, que donemos. Y afortunadamente Argentina y España somos dos países muy solidarios. Estamos muy enfadados con nosotros mismos porque somos países que pensamos que somos, vamos muy deprisa y que nos queremos poco, pero no es verdad. Es verdad que vamos muy deprisa, pero sí nos queremos. Okay. Y somos países en donde el porcentaje de donaciones es altísimo. Argentina probablemente el más alto de todo el continente americano y España el más alto de todo el continente europeo. Y eso significa que más allá de que a veces pensamos que estamos todos fatal, que estamos todos locos, luego no es verdad. No es verdad, porque si nos podemos ayudar, nos ayudamos. Y hay que estar agradecidos a las personas que te sonríen, a las personas que te dan los buenos días, cuando subes al colectivo y no tienes en la sube y hay una señora que dice no te preocupes y pasa su tarjeta. Y eso pasa cada día. En lo cotidiano, la gente buena gana por goleada a la gente mala. La gente mala es muy poca. Lo que pasa que trabajan todo el día. Y algunos en algunos son más despachos. Ruidosos. Sí, o tienen más poder. O tienen más poder, sí, tienen más llegada. Es difícil porque es una lucha, viste, David contra Goliat, pero bueno, sí. Justamente lo que pasó. Claro. Por eso logramos. Hay que seguir peleando. Y no digo peleando en las manifestaciones con un bombo, que es muy respetable, digo peleando en lo cotidiano. Sonriendo. Sonriendo ya es una bandera, ahí te estoy tirando... Y si soy funcionario público, atendiendo a los ciudadanos con una buena cara. Y si soy colectivero, dando los buenos días cuando a las personas suben. Y si soy periodista, intentando contar la verdad y contarlo de tal manera que también se tenga en cuenta a las personas que lo están sufriendo. Por ejemplo, desaparece un niño. Desaparece un niño y de repente los periodistas lo contamos todo, especulamos sobre todo. ¿Y la gente que quiere a ese niño? Los que están sufriendo la pérdida de un ser querido de 6 o 7 años y que no lo han vuelto a ver nunca más. ¿Por qué tenemos que contar tantas cosas sobre si una mujer ha sido asesinada? No, es que resulta que la mujer trabajaba de o iba a... Pero si la han asesinado. Justificando el asesinato en un punto. Pero si la víctima es ella. ¿Por qué dudas de la víctima? ¿Por qué tienes que contar nada de la víctima? Es más, conocemos mucho de la víctima y muy poco del victimario. Exactamente. Entonces, todos tenemos en nuestro trabajo, sea el que sea, la capacidad de hacerle la vida más fácil a los demás. Si yo tengo un perro y salgo con el perro a pasear todos los días, y todos los días el perro deja un regalo en la calle, y todos los días yo lo dejo ahí, a los 365 días habrá 365 cacas del perro como poco. Entonces no esperemos a que luego venga alguien a recoger eso. Tu responsabilidad es hacerlo. Si tú quieres reivindicar un mundo vegetal, un mundo mejor, un mundo solidario, ¿por qué le echas pintura a un cuadro en un museo? ¿Ganas algo con eso? No. ¿Ganas algo justificando a el líder de tu partido que ha robado solo porque es el líder de tu partido? Si ha robado es un ladrón. Sea del partido que sea. Si es del mío, me va a doler incluso más. Porque no va a haber una decepción además de enojo. Porque hay una decepción en que mi líder no se ha portado bien con los demás. Porque cada peso o cada euro que se detrae de una obra pública, de una inversión en sanidad, de una inversión en educación, a quien le hace más daño es al que menos tiene. No puede ser que se ajuste en las jubilaciones. Ajusta en otra cosa. No estoy hablando del presidente de Argentina, estoy hablando en general. Es una cuestión de tener en cuenta cómo ayudar al más débil, socialmente hablando, y no tener una mirada sesgada de por dónde quiero ir sin mirar. Todas las ideologías son respetables, todas. Pero en las veredas tiene que haber un lugar para que quien va en silla de ruedas pueda entrar, pueda subir. Y para eso hay que hacer unas rampas. Rampa, claro. Bueno, no es ideología,
Es que o hay Sentido rampa, común. claro, es que o hay rampa o el señor o la señora que Pero va... tiene todo que ver con lo que estás diciendo, porque tiene que ver con quien va a donar un órgano, quien lo va a recibir, le sale una vida, en un concepto de unidad y un guiano, digamos, esta mirada de que somos uno, la rampa, y si le sacamos todos los velos, hay algo ahí de base que es la empatía, Sí, que es ponerte en lugar del otro sin necesidad de ser el otro. pero ¿qué dice la Biblia? Aunque no seamos católicos, aunque seas judío... Jesús era un tipazo, así que acá se puede hablar de Jesús. Además, da igual la religión, porque todas las religiones en eso dicen lo mismo, que es Sí. amar al prójimo como a ti mismo. Todas. El Islam, el budismo, el judaísmo, el cristianismo. Todos en la base está, Sí. ámate y ama al otro. Respétate y respeta al otro. Y a partir de esa base, incluso aunque seas agnóstico, ateo, da lo mismo. Porque hay una base en la biología de respeto hacia tu compañero de cueva, ¿no? Claro. Y hasta como supervivencia de especie. Como la supervivencia, Obvio. necesitas que tu compañero de cueva salga a cazar y tú vas a pintar en las paredes para que quede constancia de cómo se caza, para que la siguiente generación sepa cómo se caza, aunque tú no puedas ir porque resulta que no tienes una pierna. Yo creo que hace 5.000 años los humanos ya tenían claro que o vamos todos juntos o no vamos a ningún lado. Vamos. Somos una especie, un animal, que cuando nacemos dependemos del grupo. Nosotros no somos un caballo. Somos gregarios, no somos Es que no somos un solitarios. caballo que nace y ya camina. Sí. Nosotros somos un ser humano, un bebé, que necesita de su madre o del grupo, porque efectivamente somos gregarios. Y quizá eso lo hemos empezado a olvidar. Pero pregunta, ¿vos pensás que en este concepto universal, le podemos decir, de todas las religiones, amar, cuidar, respetar al otro como nos respetamos, es porque no nos estamos respetando? Porque mejor tenemos un mal vínculo con nosotros. Sí. Entonces no lo podemos plasmar con el otro. Bueno, forma parte, creo que también forma parte de algo de lo que he escrito, de el deterioro que tienes en la percepción sobre ti mismo. Y quizá por eso también nos exigimos de más. Porque los cuerpos y las mentes son limitados. Entonces queremos la perfección en nuestro cuerpo, que es imposible, y queremos la perfección en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, y eso es imposible. Queremos la perfección en nuestro trabajo, y eso es imposible. Entonces, que nos vayan llevando hacia que todo tiene que ser felicidad y que todo es perfecto. Dopamina. Sí. En fin, yo no sé si estoy aburriendo a las personas que nos están escuchando, pero el mensaje es muy sencillo, que es intentar ser feliz, hacer feliz a los demás, decir a las personas que quieres que los quieres, intentar no hacer demasiados enemigos, ¿no? Estar al día con los te quiero. Imagínate que te vas de casa después de un desencuentro porque, qué sé yo, no has fregado los cacharros. Sí. Y entonces te vas enfadado. Yo prefiero volver y decir, bueno, hemos discutido, pero te quiero. Y ahora ya me voy tranquilo. Y si me pasa por encima el bondi, mira, lo último que te dije no es que te quiero. Andate, sino te quiero, ¿no? Creo que sí. Y mirar a los ojos a las personas con las que hablas. Entras en un lugar. Buenos días. Y si la persona que tienes enfrente te da los buenos días mirándote a los ojos, ya puede decirte que la ropa cuesta un poco más, que el café no es bueno. Ya te cuesta más decirle, che, lo que me estás diciendo no me gusta, porque ya te ha dado los buenos días, te ha mirado a los ojos, te ha sonreído. Ya está. Te registró, te vio. Para finalizar, obviamente nada urge. Estoy muy fascinada con el nombre. Bueno, obviamente este dibujo de Alonso es parte del regalo que nos da con tu libro. Yo creo que creo en el karma. Cuando las cosas se hacen con buena onda, suceden. Porque que Carlos Alonso firmara que lo regala, que lo podemos usar, es maravilloso, ¿no? Aparte de todo el disparate de cómo llegó hasta nosotros este dibujo, que en realidad está en París, en la casa de una señora. Pero bueno, lo vimos, tenía que ser y finalmente es. Así que sí. Bueno, este libro que recomendamos obviamente que lean, porque aparte es muy profundo y es para leer muchas veces, es para compartir, seguramente depende del momento de
de tu vida lo verás diferente, es un libro para revisar. Yo quiero dejar un mensaje que tiene que ver con esto de no tener que esperar a tener un trasplante de riñón, o no tener que esperar a que tener un Pablo Milanés al lado y que él muera y vos no. No tener que llegar a ese extremo para hacer una revisión, bueno, ¿qué hice, sino pensar en la vida con todas sus manifestaciones. Me dirás vos, si ser más optimista, si ser más del detalle, si estar más en el presente. ¿Qué nos puedes enseñar vos para que no necesitemos eso? Incluso vos, que no tengas que llegar a ese extremo en tu vida. Bueno, vivo en una cierta contradicción porque cuando vas recuperando la salud, aquello que propugnas empieza a ser difícil porque resulta que también te vas metiendo en líos. Pero sí, intentar meternos en los menos líos posibles, darnos tregua, dejar que a veces las cosas se asienten, ¿no? Ese vaso turbio que está lleno de cosas feas, si lo dejas reposar, las cosas feas se van al fondo y se queda el agua clara y entonces puedes ver con más tranquilidad que, bueno, teniendo un poco de paciencia, las cosas se reposan, se calman. No siempre es así, pero existe la posibilidad de que la propia ley de la gravedad nos vaya dejando las cosas colocadas, ordenadas. Y luego sabiendo que en algún momento pues esto se acaba. Yo ya tengo 64, pues sé que en algún tiempito más pues caducaré y lo que pretendo es dejar una imagen o una idea que no tampoco va a perdurar mucho en el tiempo porque se supone que a la siguiente generación y a las siguientes ya se te olvida, ¿no? ¿Quiénes fueron nuestros tatarabuelos? Pues no sabemos. Como mucho llegas a tu bisabuelo. Bueno, si yo llego a mis bisnietos, contento. Será suficiente y que les llegue una idea de que, tuvimos a un abuelo que se portó bien, que no sembró enemigos, que propuso ideas más o menos sensatas para la época que nos toca vivir, porque a lo mejor dentro de 50, 60, 80 años, lo que estamos haciendo ahora, para ellos era algo espantoso, ¿no? Se comían animales o vete tú a saber qué pasará en el futuro. En el contexto, ¿no? En el contexto en el que estamos, creo que hacemos las cosas más o menos que nos corresponde hacer. No sirve de nada ser famoso y muy conocido, ¿no? Mejor ser buena persona. Yo creo que lo que me hace feliz es si, en la medida de lo posible, consideran que soy buena persona y que me porto medianamente bien. Después de 45 años en la radio, tengo muy pocos enemigos. Como decía el Perich, que era un humorista español, los puedes contar con los dedos de una oreja. Entonces, sí, creo que vivo bien porque puedo subirme en el colectivo en Córdoba, en Buenos Aires, en Madrid, en Tokio, y no tengo miedo de que venga alguien y me diga, eres una persona mala porque me has hecho, ¿no? No. Si le he hecho mal a alguien, habrá sido sin querer, sin enterarme. Entonces subo tan tranquilo que voy feliz porque digo, mira, la gente en general va a lo suyo, va pensando en sus cosas, en su familia, haciendo el bien a la gente, dejando el paso en una puerta, o un chico se levanta y le cede el asiento a una persona mayor o a una mujer embarazada. Esas cosas veo cada día. Prefiero fijarme en eso y no en lo malo, porque también he visto a dos motochorros levantando un bolso a una señora. Pero volvemos a lo mismo, asentamos y queda abajo. Quedémonos con lo bueno y luchemos para que eso otro que es malo, en la medida de lo posible, vaya dejando de ocurrir, pero por educación, no por castigo, por educación, porque tengan trabajo, porque el trabajo esté bien remunerado, en fin, esas cosas que uno piensa que se pueden conseguir con buenos gobiernos, con buena redistribución de la riqueza, con confianza, confiar unos en otros. Esa es la clave, creo. Gracias, Chema. Gracias, Un Mili. placer charlar con vos. Es recíproco, ha sido muy divertido trabajar en este libro para poder tener divertimentos como este. Bueno, nada urge. Gracias. Gracias. Gracias, Chema.
Muchas gracias por tu tiempo. Por favor. Una chocha, estoy muy contenta con la nota.